tal? ¿Cómo están? Iglesia de Olavarría, amigos, hermanos, familia. Yo soy Omar. Yo Noemí, ¿cómo están? Y queríamos saludarlos a través de este medio para que tengan un lindo día, un buen fin de semana, escuchando la palabra de Dios y esperando que la próxima vez podamos estar juntos allí en Olavarría. Así que deseamos que disfruten de la palabra de Dios y puedan estar juntos en esta mañana. Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Bueno, una forma rara de encontrarnos debido a todo lo que sucede. Parece que estaríamos presos en casa, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios no está presa y va a circular de esta manera a través de las redes, a través de la tecnología que, bueno, nos ayuda a entrar en los hogares con la palabra de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 22, el Evangelio de Mateo, y el título que le puse a este mensaje es Días agitados. Días agitados sin duda por la velocidad en que vivimos, el ritmo en que vivimos. Nos levantamos a la mañana, 6 de la mañana, y llegamos a casa a las 8, 9, 10 de la noche. Un ritmo tremendo, con circunstancias duras, con el enfrentamiento con personas. Son realmente días agitados. Y si a eso le agregamos esta situación muy particular que nos está tocando vivir a nivel mundial y a la cual no escapamos aquí en la Argentina, el tema del coronavirus, el tema de la pandemia, se han hecho mucho más agitados. Si bien estamos en casa, quietos por afuera, pero agitados y alborotados por dentro, viendo las noticias y teniendo mucho cuidado y a veces también hasta con miedo, porque el coronavirus, esta pandemia, resulta muy peligrosa y resulta mortal. Son días agitados. Y días agitados son los que tuvo también el Señor Jesucristo. Su ministerio fue agitado. Pero en especial quería que viéramos hoy los últimos 2 días antes de la cruz. Fueron días realmente agitados, realmente agitadísimos. Y ahí en Mateo capítulo 22, como algunos versículos, algunos capítulos anteriores y posteriores también, el Señor Jesucristo va a tener que enfrentar circunstancias y personas que van a poner a prueba su autoridad como Hijo de Dios. Y todo empieza más atrás, ahí en el capítulo 21, cuando luego de la entrada triunfal en Jerusalén y de la purificación del templo, ya se va a encontrar con unos fariseos que van a cuestionar su autoridad. Y va a terminar en el capítulo 23, en donde el Señor, quizás ya hasta cansado de estos religiosos, que eran los que tenían que anunciar al pueblo que Él era el Mesías, del cual había dado muchas señales, y que sin embargo seguían oponiéndose, termina llamándolos hipócritas. 8 veces en el capítulo 23, el Señor los llama hipócritas y termina diciéndole serpientes, generación de víboras. Ahora, muy bien, fueron días agitados para el Señor, pero realmente agitadísimos. Ahí en el capítulo 22, lo que me interesa que meditemos en esta mañana, a partir del versículo 15 hasta el 46, el Señor va a tener enfrentamiento con estos grupos de personas, específicamente con 3 grupos de personas, con 3 grupos diferentes, con cuestiones diferentes y con 3 preguntas diferentes. Uno de los grupos eran los herodianos, después vamos a ver qué eran los herodianos,
que le van a hacer una pregunta que tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario. Luego se va a enfrentar con los saduceos, ese grupo religioso que no creía en la resurrección, y se va a enfrentar o va a tener que responder, lo van a querer poner en aprietos con estas preguntas, todos los grupos, a modo de probarlo y desautorizarlo, le van a hacer una pregunta que tiene que ver con la doctrinal, en cuanto a la resurrección. Recordemos que ellos no creían en la resurrección. Y por último, se va a encontrar con el grupo de los fariseos, que sí creían en la resurrección, pero que le van a hacer una pregunta de tono legal. Ahora, todo esto en unas circunstancias y en un tono contrario y difícil, que va a desembocar en la cruz. Ahora, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 22, versículo 15, y quiero que tratemos ahí la cuestión del tributo. Ahí los fariseos, en el capítulo 21, habían tenido lo que podríamos decir una derrota con el Señor, ¿sí? Cuando cuestionaron la autoridad del Señor, y el Señor los reprendió, los frenó, les contestó con otra pregunta, diciéndole: si ustedes no me dicen con qué autoridad ustedes hacen estas cosas, yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago las cosas que hago. Y después se va a referir con dos parábolas y va a poner en descubierto las intenciones de este grupo de fariseos. Y los va a descubrir, fíjense, en Mateo 21, 45. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Dice: pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Ellos habían entendido a través de estas parábolas, ¿sí?, que la parábola de que tanto los labradores malvados como los hijos desobedientes eran ellos mismos. Y le dolió su corazón, porque el Señor apuntaba siempre al corazón. ¿Sabes? Cuando Dios habla, siempre va a hablar a tu corazón. Siempre. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, muy bien, como decíamos, estos fariseos, ante esta derrota, como podríamos decir, ante el Señor Jesús, van a ir en busca de otro grupo, que son los herodianos. Ahí, fíjense, el versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, decían los herodianos, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, ¿quiénes eran estos herodianos? Bueno, simplemente eran seguidores de Herodes. ¿Sabes? Eran un grupo que de la ley judía no entendían nada, mucho menos entendían de religión. Estos hombres eran políticos y solo les importaban el bienestar de ellos. Eran egoístas. Aprovecharon simplemente la oportunidad porque les convenía. Pero fíjense cómo empezaron: adulando al Señor. Fíjense que le dice maestro. ¿Sabes? No era maestro de ellos. Ellos no eran seguidores de Cristo ni buscaban al Mesías. Ellos eran seguidores de Herodes. Pero eran muy políticos y sabían cómo enfrentar estas situaciones.
la segunda cosa que le dicen es, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Sabes? La verdad no era lo que buscaban ellos. No les interesaba para nada, absolutamente para nada la verdad. Tercera cosa le dice, versículo 16, dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ellos, como decíamos, ellos no buscaban y no les interesaba la verdad, por más que sea Jesucristo el que las enseñaba. Ellos solo buscaban su conveniencia. Ellos tenían un buen pasar, ellos vivían mucho mejor que cualquiera del pueblo y querían seguir viviendo bien y querían sacar ventaja de estos fariseos que por algo los habían venido a buscar. Fíjate, y por último, les va a decir, dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Sabes? Si bien era cierto que el Señor no miraba la apariencia de los hombres ni de las palabras, Él no mira la apariencia de las palabras, sí podía ver sus corazones. ¿Sabes? A veces nosotros nos acercamos al Señor de una manera hipócrita. Pero seguimos, porque luego de esto, de esta adulación, viene la respuesta, la pregunta de este grupo. Si el versículo 17 dice, dinos pues, después de haberle dicho maestro, amante de la verdad, y que enseñas el camino de Dios, y que no miras la apariencia de los hombres, le dijeron, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Sabes? Una pregunta con malicia, capciosa y no menos complicada. Intentaron poner al Señor entre la espada y la pared. ¿Sabes? Y ahí el Señor, con toda su sabiduría, le va a responder de una manera que los va a dejar mudos. Versículo 18 le dice, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Tremendo. Días agitados, dijimos. Y las preguntas eran maliciosas. Pero el Señor los dejó mudos, maravillados, y se fueron. ¿Sabes? Entre este versículo, entre la pregunta y la respuesta, meditando en este pasaje, yo imagino, muchas veces me gusta imaginar cosas, y imagino un espacio de tiempo entre la pregunta y la respuesta. Estos espacios de tiempo que parecen interminables, donde el tiempo parece que se detiene, que es eterno, que no pasa nunca. Y en este espacio de tiempo, imagino la tristeza del Señor, viéndolos queriendo tentarlo, con esta pregunta maliciosa, como esperando que el Señor pise el palito para ser atrapado. ¿Sabes? La tristeza del Señor mirándolos. Y si bien eran seguidores de Herodes, estaban con los fariseos y los saduceos, estaban todos mezclados. Porque muchos de ellos eran de su pueblo. La tristeza del Señor al ver a su pueblo queriendo prenderlo.
¿Sabés la tristeza? ¿Por qué el dolor en el corazón? Juan 1:11 dice, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La tristeza del Señor y una respuesta no exenta de misericordia, ¿no es cierto? Diciendo, mostradme la moneda. Mostradme la moneda. Dice, ¿de quién es? ¿De César? Bueno, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La tristeza y la misericordia del Señor. Y ahí donde siempre digo que parece que el tiempo se detiene. Y imagino, y a todos nos habrá pasado un poco, cuando el muchacho le va a hablar a la chica y le propone y le dice que le interesa y le propone que su noviazgo, le propone que entablen una relación. Y ese tiempo interminable entre el pedido del muchacho y la respuesta de la chica, ¿no? Esas miradas que parecen que duran una eternidad y que no llega nunca la respuesta. O aún cuando van a ver al padre, ¿sí? Y le pide la mano de la chica. Oh, que le pide la mano hasta la respuesta. Tremendo. Pasando al deporte, al fútbol, me dicen otra vez, siempre fútbol. Bueno, sí, cuando se va a patear un penal, el jugador parado delante del balón, sé todas las indicaciones, el protocolo del árbitro, hasta que suena el silbato, es un tiempo tremendo para el jugador. Hasta que suena el silbato y se provoca el desenlace. Es un tiempo tremendo tanto para el jugador como para los que estaban allí presentes. Pero el Señor le va a dar esta respuesta contundente, al punto de dejarlos maravillados, poniendo de manifiesto su malicia y sus intenciones. ¿Sabes? Me encanta porque eso, poner de manifiesto, significa poner en evidencia, sacar a la luz. Y el Señor sacó a la luz con esa respuesta todo lo que había en sus corazones. ¿Por qué sacó a la luz? Por la misma respuesta de ellos, que se fueron, quedaron mudos, maravillados. Y yo creo que también quedaron avergonzados. En este pasaje, ¿qué cosa práctica o qué aplicación podemos sacar de este pasaje? Bueno, en primer lugar, lo que puedo ver es la practicidad del Señor. Sabes, ellos estaban esperando una de las dos respuestas. Y con una de las dos respuestas que el Señor hubiera tomado posición, hubiera sido en contra de él. Si hubiera sido no pagar los tributos, le hubieran dicho traidor a César y significaba la muerte. Y si hubiera dicho sí, hay que pagar los tributos a César, el pueblo, que hasta muchos del pueblo que eran los seguidores de él, se hubieran sentido traicionados por el Señor porque eran esclavos del pueblo romano. Pero el Señor en toda su sabiduría dijo, y practicidad, miró la moneda, dice, deme la moneda. Vamos a pensar. Eso se trata lo práctico. Pensemos, ¿de quién es? ¿De César? Bueno, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremenda respuesta que ha llegado hasta el día de hoy, que todavía la usamos. Ahora, la practicidad del Señor, y eso es lo que me encanta de la vida cristiana. Y esto es lo que yo saco de esa practicidad. La vida cristiana no es aburrida, es dinámica, está llena de situaciones en las que tenemos que, con sabiduría, tratar de resolver de la mejor manera. Y siempre dejando bien parado a nuestro Dios. Mira, acompáñame ahí a Pedro
capítulo 4, Primera Pedro capítulo 4. En Primera Pedro capítulo 4 van a ver unos pasajes que hablan de vida cristiana pura y práctica. Fíjense, Primera Pedro capítulo 4, versículos 11, va a decir: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que hacía el Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Jesucristo caminó esos 3 años de ministerio como hombre, pero en el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tenemos poder para servir, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mirá, otro versículo de vida cristiana práctica. Primera Pedro, ahí nomás, 2, versículo 15, va a decir: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. ¿Ves? El Señor en toda su sabiduría tuvo que reprenderlos, pero Él venía haciendo el bien durante todo su ministerio, mostrando que era el Mesías. Pero Él con toda su sabiduría tuvo que reprenderlos para hacer callar y de alguna forma llamarlo, avergonzarlos, llamándolos ignorantes. Mira otro versículo de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El Señor padeció y nosotros vamos a padecer injusticia, burla, persecución. Pero ¿sabes? Esas personas que se burlan, cuando tienen algún problema, van a recurrir a nosotros. Dice: bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 15 va a decir: sino santificad al Señor en vuestros corazones. Fíjate, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para que demande toda esperanza que hay en vosotros. ¿Sabes? No solamente la practicidad del Señor, sino también mi preparación en la palabra de Dios. Tengo que estar preparado para presentar defensa de mi fe. Cuando me digan: Omar, vos creés en esto, ¿y por qué crees? ¿Sabes? Si no sé qué contestarle, porque a veces las preguntas son maliciosas o difíciles. Te cuento mi testimonio, de quién cambió mi vida, y cómo cambió mi vida, y por qué hoy tengo esperanza. ¿Sabes? En estas situaciones difíciles que estamos viviendo, con esta pandemia peligrosa y mortal, es tiempo de ser práctico y de mostrar a Cristo. Y de estar preparados para presentar defensa, y de estar preparados para decir quién es Cristo, y de estar preparados para decir cómo cambió nuestras vidas. Y de estar preparados y de una manera práctica, ayudando al prójimo, poniéndose al lado y supliendo necesidades. ¿Sabes? Recuerdo que una vez hace unos años compraba en un almacén, ahí cerca de mi casa, y un hombre muy agradable, Augusto se llamaba,
un hombre muy instruido, muy leído, y siempre teníamos charlas muy lindas. Y su forma de vida o toda su forma de pensar la apoyaba en la educación y en la ciencia. Para él la ciencia era todo. Y él no rehusaba escuchar de la fe, aunque no estaba de acuerdo. Y siempre hablábamos, yo con la fe, él con la ciencia, yo con la fe. Y en un momento yo ya estaba medio acorralado de tanta ciencia, y prácticamente no podía refutar, hasta que en un momento vino un versículo a mi mente, y no sé cómo, cuando me quise dar cuenta ya se lo había dicho. Y le dije, la ciencia, la palabra de Dios dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. ¿Sabes? Cuando me quise acordar ya lo había dicho, y le vi la cara de asombrado a este hombre, maravillado. Y ¿sabes? No fui yo, fue la palabra de Dios. Y para eso tuve que tener mi preparación, mi lectura, mi memorización, escuchar mensajes. Y esa preparación me hizo ser práctico. ¿Sabes? Si este hombre quedó maravillado. ¿Sabes? En cuanto a la preparación, en la pregunta de la resurrección hay unos versículos más adelante, queriendo también acorralar al Señor, los saduceos que no creían en la resurrección. Después léanlo. Dice el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ves lo importante que es ser práctico? Pero para ser práctico tengo que estar preparado y no errar con las Escrituras, sino usar la Escritura para defender mi fe. Mirá, tengo dos versículos que anoté acá. La practicidad del Señor. Yo decía, primero, practico mi vida cristiana. ¿Estoy preparado para practicar mi vida cristiana y defender mi vida cristiana? Fíjate, Colosenses 1:10 dice, para que andéis, es dinámico, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y de la misma forma, en Efesios 5:15 va a decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como esta gente, sino como sabios, instruidos en la palabra de Dios y con la practicidad que aprendimos del Señor. La practicidad del Señor, sí, mi preparación, pero también me preguntaba, ¿cómo me acerco al Señor? ¿Me acerco sinceramente o de manera hipócrita? Porque, ¿sabes? Me ha pasado muchas veces hacer como estos herodianos. Ahí pasarle la mano sobre el lomo al Señor. Sí, empezar, Señor, tú que eres digno de todo y que eres misericordioso y que eres dador, porque seguramente le voy a pedir algo que me interesa. Es como los hijos, ¿viste? Que empiezan a tratar bien a papá y a mamá cuando le van a pedir algo. Y se te acercan personas y cuando te empiezan a adular es porque te van a pedir algo. Y a veces nos acercamos al Señor de esa misma manera, simplemente porque le vamos a pedir cosas egoístas, cosas para nosotros, y cosas que a veces no tienen que ver con la obra de Dios, o con los intereses del Señor, o con los negocios del Padre, como nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Ahí 2 Timoteo 2:4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y sabes qué veo acá? Las prioridades. ¿Cómo me acerco al Señor?
¿Qué le voy a pedir? ¿Cuáles son mis prioridades? Y ese va a ser mi pedido. ¿Sabes? Y vemos en estos días cómo gendarmería, policía, ejército están 100% al servicio de la comunidad porque un soldado está preparado para servir y al 100%. Y esa es su prioridad. Y como soldado de Jesucristo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Me enredo? ¿Qué cosas están enredando mi vida? ¿Qué negocios, entre comillas, qué negocios ocupan la prioridad y está sacando a Dios, al Señor Jesucristo del primer lugar, al punto tal que me enredan y no me dejan avanzar en mi vida cristiana? ¿Sabes? El Señor mira el corazón, dijimos. La palabra de Dios dice, allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La practicidad del Señor, mi preparación, mis prioridades. ¿Dónde están tus prioridades? Para meditar y para pedir perdón, quizás, y para cambiar. Por último, y con esto terminamos, cuando el Señor le dice esa famosa frase que se usa hasta el día de hoy, dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabés que me habla de responsabilidad? Porque si le tengo que dar al César, yo tengo que respetar a mis autoridades. ¿Sabés? Yo tengo que pagar mis impuestos. Pagar mis impuestos es tener responsabilidad, es obedecer a Dios y es de testimonio para Dios. ¿Sabés? Romanos 13:4 dice que toda autoridad está puesta por Dios para tu bien. Te guste o no te guste, convenga o no convenga, las autoridades las puso Dios para nuestro bien. Resumiendo, la practicidad del Señor, ¿cómo la aplico a mi vida? Pienso y luego respondo. No me apresuro. En segundo lugar, mi preparación en la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes? Mi preparación me va a dar practicidad. En tercer lugar, mis prioridades. Y dijimos, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Y por último, mis responsabilidades. Cumplir con mis autoridades. A César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Mira, quiero terminar de una manera práctica, como el Señor. Y sin dudas que, como dijimos, esta situación, esta pandemia, nos cambió la vida y nos cambió la vida a todos. Unos cuidados tremendos tenemos que hacer porque esta pandemia, este coronavirus, es muy peligroso y es mortal. Pandemia peligrosa y mortal. Pero yo quería hablarte y quiero contarte, porque es mi responsabilidad, de otra pandemia. Una pandemia que azotó a la humanidad desde el principio, de Adán y Eva hasta hoy. ¿Sabes? Esa enfermedad que se llama pecado. ¿Sabes? Comparándola con el coronavirus no tiene solución, no tiene remedio, no tiene antídoto, no tiene vacuna. Pero la pandemia del pecado, que es la peor enfermedad del hombre,
sí tiene una vacuna, sí tiene un antídoto, y es seguro. Y ese antídoto es la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados, y derramó su sangre para limpiar esos pecados que nos separaban de Dios. Porque el pecado también es mortal. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Y ante esa enfermedad que todos tenemos, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, Cristo dijo, yo pongo el antídoto, vino, murió en una cruz y derramó su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Sabes? Si hoy con mis pecados perdonados puedo decirte que vayas a esa cruz, que creas en la obra del Señor Jesucristo y que creas en esa sangre, que es el único antídoto, la única vacuna para el problema del pecado, de tu pecado y de mi pecado, lo único que puede limpiar tu pecado, porque en esa obra de amor en la cruz, dice la palabra de Dios, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vida eterna, corazón limpio, vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, una eternidad por siempre en el infierno. Quiero animarte en esta mañana. Si nunca le pediste a Cristo que entre en tu corazón, ¿por qué no te arrodillás ahí en el lugar donde estás y decirle, Dios, soy pecador? Me alcanzó la pandemia del pecado. Te pido perdón por mis pecados y creo que Jesucristo murió y resucitó por mí. Y creo que su sangre me puede limpiar. Y pedir a Cristo que entre en tu corazón, limpie tus pecados y te salve. Y te dé la vida eterna. De una vez y para siempre. Vení a Cristo en esta mañana. El que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. ¿Por qué no venís a Cristo? Que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas un hermoso día.